Bueno, les presento mi nueva producción. Se llama Los juegos populares y tradicionales de toda una vida. Como subtítulo le coloqué como las travesías. ¿Por qué travesías? Porque en este texto vamos a recordar aquellos momentos mágicos cuando éramos niños. Los momentos históricos, conceptos, vamos a implementar un poco de historia sobre lo que son los juegos y el análisis psicológico que permite que el niño juegue, que se relacione, que interactúe entre sus pares. Y otras maneras extrañas de ver los juegos infantiles en toda América Latina. Eso es importante decir, no solo América Latina, sino que estoy abarcando casi los juegos en general de toda América y parte europea. Es un texto de más de 7 años de investigación, de los cuales se ha buscado un gran porcentaje de la publicación son elementos tomados o una publicación bibliográfica de otros textos o revistas o libros sobre la importancia del juego dentro de la sociedad. Es una producción pensada para todo el mundo, no necesariamente para recordar cómo se jugaba, sino el por qué se jugaba y lo más importante, recordar y vivir esos momentos cuando éramos niños. Es un texto de 117 páginas en los cuales les doy una estructura del contexto del diseño de la producción, la metodología que voy a implementar durante el proceso o cuando ustedes estén incorporando o ingresando a este texto, donde es muy importante el aspecto de las imágenes, pero la imagen que van a referirse es aquella imagen de la memoria, del recuerdo, cuando jugaban estos juegos. La primera parte, estamos hablando de los orígenes y beneficios del juego. Aquí voy a enfocarme mucho en aspectos de la historia de las tradiciones. En cada uno de los capítulos incorporé pequeñas reseñas, tanto personales como de compañeros y amigos, escritores y personas en general, en los cuales me regalaron parte de su historia. Después la importancia del juego en el desarrollo del niño, un aspecto muy importante tomado con referencia a libros de, de autores principales que han investigado o fueron pioneros en este tipo de procesos. Y después una mirada desde el punto de vista de la colonialidad, el género y el patriarcalismo. Eso quiero ser claro. Lo que quiero incorporar en este contexto es que por regiones los juegos se subdividen, también por géneros, y seamos reales, muchas veces no han inculcado que un tipo de juegos es para niñas, otro un tipo de juegos para niños. La parte patriarcalista significa que siempre estuvo presente el padre. Aquella madre que llamaba a su hijo para que entrara, porque todo el día está afuera. Y hoy en día es lo contrario. La madre le indica al niño que salga, que disfrute, que salga a ver el sol. Entonces, aquí hay ese enlace entre lo histórico, entre la parte de sociedad y la parte de familia. Bueno, su proceso es muy sencillo, tiene un lenguaje científico, pero también popular, donde rompe un esquema no es un texto 100% académico, pero tampoco es un texto 100% costarriqueñista o
americanista, digamos, por sectores. Aquí van a ver aquellos, vamos a recordar, como puse en este tipo en Salmo, que nos decían mucho nuestros padres, cuando uno se caía y uno decía, tenía la rodilla toda hecha leña, nos decían sana, sana, currito de lana, si no sanes hoy, sanarás mañana, ¿se acuerdan? Esa estructura donde ustedes también van a encontrar, eh, mi meta es establecer lo que dijo Ófele sobre el juego, o sea, sobre el concepto de la niñez. La niñez, él lo establece en tres pilares. El juego como principal, la ternura que dentro de estos juegos existe y la relación que se encuentra en él y en encuentro de los pares. Eh, como lo indica estos pilares, me acuerdo del Zen, los pilares de Zen, donde establece lo que la enseñanza, la práctica y la iluminación. Entonces son contextos que vamos a referirnos. El enfoque que ustedes descubran realmente no es buscar que el juego de hoy en día es diferente al juego de antes, que los de antes eran mejores, porque al final eran vivencias. Nosotros vivimos en nuestro mundo, tuvimos la oportunidad de establecer nuestro mundo a través de estos juegos, que se han perdido, pero han generado hoy en día nuevos juegos. Sé que los juegos tradicionales formaban al ser humano un poco más ágil en velocidad, en fortaleza, en agilidad de subirse a los palos, en otras cosas. Hoy en día el joven se establece con otro tipo de habilidades, más que todo tecnológicas. Eh, Todo es afectación de la sociedad, que dependiendo de donde vivamos, va a haber una formación del nuevo ser humano. En esta primera parte, veamos que también hacemos un poco referencia al histórico, que los juegos también fueron muy tomados en cuenta con los grandes artistas, escultores, pintores, donde doy una pequeña reseña sobre la importancia que tienen estos juegos y dentro de nuestra cultura. Muchos de estos juegos vienen europeos, son juegos europeos, obviamente fuimos conquistados, en la parte de la conquista, los españoles y eh, portugueses y, y ingleses trajeron sus propios juegos en los cuales lo establecieron dentro de nuestras colonias y al final nosotros lo adquirimos y los modificamos. Eso es lo importante. Eh, Veamos que, repito, hay mucho aporte de compañeros, amigos, familiares, eh, que dieron parte de su reseña y lo incorporamos dentro en esta producción. Eh, Veamos, hay unas ilustraciones, como esta ilustración, que se refiere a lo que hacían nuestros aborígenes en América libre, cuando ir al río, hacer luchas, correr, gritar, era parte de nuestra cultura, hasta que ya entraron con los nuevos juegos españoles que nos cambiaron los dados, las cartas, las damas, el mismo ajedrez. La importancia del juego en el desarrollo del niño. Aquí refiero a muchos pedagogos importantes en los cuales aportaron durante su proceso este tipo de investigación. No es enfocado 100% a un análisis del niño o del juego que involucra esto, sino que ustedes se den una idea, que tengan bases científicas para hacer sus propias opiniones. Después vemos algo importante, el niño en la calle. ¿Qué significa el niño en la calle? Ya antes, en nuestra juventud, en nuestra niñez, nosotros éramos los dueños de la calle. Hoy en día son los carros. Hoy en día las calles se transforman en pistas de hormigueras de personas que van y vienen, sin importar quién está a su lado o quién no.
Esto lo hemos perdido, pero es importante que establecerlo. Vivimos en otro tipo de sociedad. Después una mirada al juego como yo les dije, un punto de colonialidad, es importante el conjunto, la persona, el concepto de género. No es indicar que si era bueno o malo que los niños o niñas no jugaran con muñecas, eh, que si era bueno o malo que las niñas jugaran fútbol. Hoy en día eso es normal. Entonces, lo que quiero es que ustedes vean lo que hemos pasado durante estos tiempos y la importancia que al final era la unión, el ser uno con nuestros amigos. En la segunda parte hablamos de los principales juegos tradicionales, populares, tanto de Costa Rica como América Latina. En este aspecto, veamos juegos como el trompo o la peonza, como le dicen en España, donde doy una referencia. No necesariamente es un aspecto histórico, sino buscamos entre autores el origen y lo más importante, el sentimiento del juego. Aquí reseño un momento que Keylor Navas fue a Atenas 3 en un canal televisor, en el hormiguero, si no me equivoco el nombre. En él dio sus habilidades con, con el trompo. Todo el mundo lo admiró. Y eso remontó a gente que desconocía buscar este tipo de juego. Entonces, esto es lo importante, la búsqueda de nuestras tradiciones. El palo encebado en muchos lugares de América era costumbre en los juegos, en las fiestas. Igual ahí van a encontrar la referencia del palo encebado durante su tiempo. Después la rayuela, los carritos, los avioncitos, donde las ilustraciones que aparezcan, que al final lo que yo deseo es que ustedes interpreten que esos dibujos o esas fotos son parte de nosotros. La famosa gallinita ciega, el lanzar piedras, las muñecas, etcétera, 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 etcétera. Van a encontrar alrededor de unos 120 juegos. No necesariamente se da una explicación de cada uno, sino dentro de esas mismas historias van descubriendo ustedes esos tipos de juegos. Juegos que a lo mejor con un tipo de nombre distinto a lo que nos estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque en cada parte ustedes transforman el juego. El juego no es de alguien o de un país, el juego es a nivel general. El ser humano busca el juego para establecer. Los animales juegan para agarrar habilidades de caza, para habilidades de escape. Eso es parte de nuestro organismo. Las bolinchas. En esto de las bolinchas, un gran amigo, un gran escritor turrialbeño, don Héctor Hernández, profesor de la Universidad Americana, me donó un, una historia, se llama Chocolate del Tiempo. Se las recomiendo. Ustedes van a vivir los tiempos del recolectar café y estos juegos que se hacían en esos momentos. La perinola, un juego tradicional, muy tradicional en México. En Costa Rica también se jugaba mucho en lo que era la capital. Como ustedes ven, vemos una serie de elementos, flecha, aquí doy una historia que se llama La búsqueda del corazón del chupaflor, donde íbamos a cacería. Cuando tenía 12 a 13 años, íbamos por el monte a buscar garrobos. Sé que suena extraño, pero en esos momentos era normal la cacería. Tan así que los mismos libros decían que la hora era inagotable. Era un mito el contexto del proceso del cuidado del medio ambiente. La tercera parte es las principales canciones y rondas infantiles tanto en Costa Rica como en América Latina en general.
Aquí vamos a ver canciones, aquí vamos a ver rondas, aquí los voy a invitar a recordar esas canciones, esos juegos de nuestras escuelas y colegios. Eh, las reseñas aparecen historias de fiestas populares, de anécdotas que nos han ocurrido a todos los habitantes de América y el mundo. Es un texto bastante bien desarrollado. Yo creo que la parte bibliográfica es bien escogida, con autores que fueron los pioneros, investigadores con base, y que te va a abrir, o que les va a abrir a ustedes un recuerdo. Y lo más importante, luchar por su recuerdo. No es cómo se juega, sino cómo se sintieron cuando lo jugaron. Muchas gracias y espero que apoyen a los escritores costarricenses y a los escritores, a sus amigos escritores. El escribir cuesta. Hemos perdido, se ha perdido, se está perdiendo la investigación. El copiar, el pegar, se está transformando en un hecho bastante deprimente, donde ya la producción no es apoyada. Los escritores estamos vendiendo. Un medio que estoy implementando es esto: vender mi publicación, que ustedes me apoyen en esta publicación. Compren, no pidan al escritor que regale, sino compren, porque realmente se ha perdido y se está perdiendo esto. Muchas gracias y ojalá que nos apoyen y me apoyen.